Saludo, gracia y paz de lo alto sobre todos ustedes. En esta oportunidad queremos tocar un tema muy hermoso que tiene que ver con la nueva criatura y es el tema del amor, el amor y la nueva naturaleza. Como hemos explicado en muchos de nuestros videos, en el mundo se generaron dos generaciones en el huerto del Edén. Esas dos generaciones fueron tocadas por el Señor cuando le daba la sentencia a Satanás después de lo que sucedió en el huerto del Edén. Y esto aparece recogido en Génesis 3:15, que es donde precisamente Dios le dice a Satanás que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza, pero que él tendrá también la capacidad, o la descendencia de él tendrá la capacidad para morder el talón de la descendencia de la mujer. Ahí quedó muy claro acerca de las dos descendencias. Una descendencia santa que viene por el linaje de Set, segundo hijo de Adán, y un linaje perverso, corrupto, que viene por la descendencia de Caín, hijo de Satanás. Estos dos linajes, estas dos generaciones, están en el mundo desde aquel momento histórico, allá hace cerca de 6.000 años, cuando en el huerto del Edén pues ocurrieron aquellos hechos que fueron señalados por Dios Todopoderoso. Esas dos generaciones se movieron en la tierra durante muchos años, hasta de manera independiente. Por un lado la generación de Set, por otro lado la generación de Caín. Y en algún momento histórico estas dos generaciones se unieron, se entrelazaron y comenzaron a tener descendencia conjunta entre ellos. De tal manera que entonces que a partir de ahí se generaba una tercera generación, un tercer linaje que venía como consecuencia de la unión del cohábito entre la generación de Set y el linaje de la culebra. El linaje de la culebra es un linaje que nunca tendrá salvación porque es un linaje nacido a partir de la estrategia que Satanás usó en el huerto del Edén para seducir a Eva. Es un linaje corrupto, un linaje perverso. Luego, el otro linaje, que es el de Set, es un linaje santo, bendito, porque es nacido, o mejor dicho, es formado por mano de Dios a su imagen y semejanza. De manera entonces que teniendo la semejanza y la imagen de Dios, no hay corrupción en él. Y el otro linaje es totalmente corrupto y perverso. Estos dos linajes han cohabitado en la tierra, como ya dijimos, y en cierta manera, en cierta forma, se dañó la obra original cuando Adán pecó comiendo del fruto que le dio su mujer Eva, y de esa manera estaba violentando el mandato que Dios le había dado de no comer del árbol que estaba de un árbol que estaba en el huerto, que era el árbol de la sabiduría. De tal manera entonces que al perderse la intención inicial de un linaje santo por causa del pecado, luego más adelante hubo la contaminación con el linaje perverso de Caín, teniendo hijos entre ellos y naciendo esta tercera generación. Por causa de esta tercera generación que tenía componentes santos a través de Set y componentes perversos a través de Caín, Dios abrió la oportunidad de salvación porque se corría el riesgo de que del fruto de la relación entre ambos linajes surgiera gente que tuviera, digamos, la inclinación natural por
seguir, por obedecer, por tomar la voluntad de Dios como propia y hacerla, lo cual por obediencia y por fe le daría esa aprobación divina. Por esta razón surge la gracia. La gracia viene como consecuencia de la combinación de ambos linajes. Decimos que el primero, que era el linaje de Set, ya tenía una gracia natural porque fue hecho, moldeado por Dios, y Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Era puro, era perfecto, todo el linaje de Adán hasta que hubo la combinación de ambos linajes. En cambio, el linaje de Caín era perverso, era aborrecido, era desechado por causa de que venía de Adán. Ahora, cuando se produjo la combinación entre ambos, entonces hay una proporción en esta linaje combinado que pudiera seguir a Dios, y hay una proporción que no va a seguir a Dios porque tiene un mayor porcentaje de influencia satánica que el primero. La única manera de saber esto es a través del Evangelio. Ahora bien, al linaje de Set le fue dada la ley para que pudiera, comprender lo que no debía hacer, lo cual sí era practicado por el linaje de Caín. El propósito de la ley era separar lo que era de Dios y lo que no era de Dios por medio de la obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, esta ley no cumplió el propósito. Entonces Dios decidió por la gracia. Para ello Dios tuvo que hacerse a sí mismo hombre a través del verbo, a través de su palabra creadora. Y en esa palabra creadora existía el milagro de que toda la creación estaba incluida en él. En esa palabra creadora estaba toda la creación. Esa palabra creadora tomó por nombre Yeshua, y por naturaleza ser hijo de Dios y enviado de Dios desde los cielos para hacer su obra. Ahora bien, todos los que creen en Yeshua de esa raza combinada son salvos por medio de la fe. Los que no creen son desechados de una vez. Por eso hay una gran proporción de la humanidad que será desechada y enviada al infierno, y otra proporción, no tan grande como la primera, que será aprobada y enviada a los cielos. Ahora, para ser enviada a los cielos, tiene que haber un cambio en su naturaleza, porque dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Por eso Dios abrió la preciosa oportunidad de que su Hijo tuviera un linaje después de muerto y resucitado, no antes, ni por relación entre hombre y mujer. Es un linaje por medio de la fe. Son hijos de Dios, como dice Juan 3:1. Ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos aún no sabemos lo que hemos de ser. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Ese linaje viene por medio de la fe. Ahora, lo que caracteriza a ese nuevo linaje es precisamente la capacidad de amar como Dios ama, amar por medio del amor ágape. Eso es lo que hace la diferencia. Dice Primera de Juan capítulo 3, dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Es decir, ¿cómo sabemos que hemos dejado de tener la naturaleza que por naturaleza era sentenciada para condenación? ¿Cómo sabemos que hemos pasado a esa naturaleza que no tiene a Dios? Versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay una posibilidad de dejar esa destitución y pasar a la sustitución, es decir, a estar en el lugar apropiado, en el lugar correcto, que es el reino de los cielos. La única manera de que eso sea posible es por medio de la nueva naturaleza. Y lo que define la nueva naturaleza es el amor. El capítulo 6 de la carta a los Gálatas dice, en el verso 15, porque en el ungido Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí está perfectamente identificada
las tres generaciones. La generación incircuncisa, que no es la generación de Caín, porque esa está por naturaleza desechada por corrupta. Aquí se refiere en la incircuncisión es a la generación de la combinación, la que se combinó por medio de las uniones que hubo entre la línea santa y la línea corrupta de Caín. Esa es la incircuncisión. La circuncisión es la línea de Set. Entonces, aquí lo que podríamos parafrasearlo de esta manera, porque en el ungido Yeshua ni la generación santa de Set vale nada, ni la combinada vale nada, sino una nueva creación. Es decir, Dios está demandando que haya una nueva creación, y cuando se refiere a una nueva creación, literalmente es así. No es un asunto absolutamente espiritual, no es un asunto metafórico o circunstancial, sino es absolutamente real y literal, es decir, que hay una nueva creación. Pongamos muy claro esto, porque en el ungido Yeshua, es decir, en el Hijo de Dios, en él no hay reciprocidad en cuanto a que se pueda demandar. Yo soy circunciso, es decir, yo soy israelí, yo soy judío, o aquel es incircunciso, es decir, aquel es un gentil. No, en eso no tiene ningún valor en el ungido Yeshua. Lo que realmente vale allí es que haya una nueva creación. De tal manera que queda anulado completamente el tema de que por ser judío se tiene derecho al reino de los cielos, o de que el incircunciso pudiese de alguna manera reclamar tal derecho. Nada, aquí realmente lo único que para Dios importa es que surja una nueva criatura. Esto es lo más interesante. Entonces, analizando las palabras encontradas acá, para el término nuevo de la nueva creación, el término nuevo en griego es la palabra kainos, que significa que hay una innovación, es decir, algo ha sido creado, algo ha sido levantado, está completamente nuevo, está fresco. ¿Ah? Y pongamos énfasis en esta parte, en esta porción de la definición que dice, no se encontró exactamente así antes. Es decir, de acuerdo a la naturaleza de la nueva creación, no hay una manera de hallar una similitud ni en la circuncisión ni en la incircuncisión. Ninguno de los dos puede corresponderse exactamente con la nueva creación. Ninguno de los dos es por naturaleza semejante o similar a la nueva creación. La nueva creación es absolutamente nueva y en ella no hay nada que haya sido encontrado antes en ninguna de las dos generaciones previas. Asimismo, la palabra catesis o catesis quiere decir que hay una creación que ha sido sacada de la nada. Exactamente igual como ocurrió con el universo. Cuando Dios creó la tierra y después todos los astros alrededor de ella, no existía nada, absolutamente nada. Y a partir de allí Dios sacó todo, Dios creó todo. Así que aquí algo muy importante, porque la nueva creación no es como la creación de Adán, que fue sacada de la tierra. Adán fue formado de la tierra, de tal manera que Adán fue formado de algo que ya existía. Y en consecuencia, pues toda la generación que es elaborada, construida, formada aquí en la tierra, tiene esa misma naturaleza. Pero la nueva creación no fue hecha aquí en la tierra, no se corresponde con nada conocido, fue sacado a partir de la nada, es decir, de la mente y del corazón de Dios. De allí fue sacada la nueva creación, y esto es absolutamente extraordinario e interesante. Seguidamente, en la carta a los Efesios encontramos en el capítulo 4, en los versos 22 al 24, lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá hay unos puntos muy interesantes que debemos resaltar. Primeramente, nos habla de una pasada manera de vivir. Eso quiere decir entonces, podemos inferir automáticamente que hay una nueva manera de vivir. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, la anterior, la antigua, dice, despojaos del viejo hombre. En consecuencia, sería como desvestíos del viejo hombre. Hay que quitarse la vestidura del viejo hombre, porque el viejo hombre se corresponde con la pasada manera de vivir. Esto quiere decir entonces que en cuanto al viejo hombre, nos está hablando de lo hecho aquí en la tierra, del hombre creado aquí en la tierra, creado según materiales conocidos ya existentes. Recordemos entonces que la nueva creación fue sacada de la nada, no tiene ningún parecido con lo anterior. Cuando dice entonces despojados del viejo hombre, quiere decir que nos quitemos aquella vestidura que representa lo conocido, lo anterior, lo que tiene testigo. Luego dice que esa naturaleza del viejo hombre está viciada, es decir, está corrupta. Y está corrupta porque se ha dejado llevar por deseos que engañan, porque sabemos que Satanás es el príncipe del engaño, de la mentira, ¿no? Entonces, todo aquello que corresponde a lo que existe aquí en la tierra, pues está manipulado y manejado por Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, como nos dice la Escritura. Luego nos aconseja, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar todo lo que está en nuestra mente que tiene que ver con los deseos engañosos. Cambiar todo lo que está en nuestra mente, sacarlo de allí, porque la nueva criatura no puede estar amoldada a los antiguos pensamientos, a las antiguas ideas, a las antiguas acciones, que corresponden a la naturaleza de la tierra, la cual tiene testigo. Lo que debe hacer el Hijo de Dios es renovar el espíritu, el pensamiento, la naturaleza de los pensamientos de la mente. Y dice, vestidos del nuevo hombre, es decir, ya habiéndose despojado del hombre viejo, ahora el nuevo hombre debe estar según la naturaleza de la nueva criatura, de la nueva creación, que es el nuevo hombre. El nuevo hombre está marcado por un nuevo proceder, por una nueva actitud, que ya vamos a ver un poco más adelante de qué trata, pero que nos dice Pablo de antemano que este nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué esto, no? Dice, este nuevo hombre no fue formado como Adán. Esto es algo muy interesante porque Adán fue formado de la tierra. Este nuevo hombre es creado, es decir, fue sacado de la nada, así como fue sacada la tierra, así como fueron sacados los planetas. Este nuevo hombre ha sido creado según Dios, y el modelo para crear este nuevo hombre es la justicia y la santidad que están en la verdad. ¿Por qué? Porque atrás nos dijo que el viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos, es decir, a los deseos de la mentira, o en la mentira, basado en la mentira. Pero este nuevo hombre está basado en la verdad, en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra pteiro o pteiro se origina en tío, que tiene la interpretación de perecer o consumir. También tiene la acepción de languidecer. Se seca, se consume, se arruina. De tal manera entonces que el viejo hombre está seco, está arruinado, está consumido. Y está consumido y está arruinado precisamente por los deseos engañosos.
El término epitumia se puede expresar como deseo, anhelo, apasionado, lujuria, es decir, todo lo que la carne que fue creada según la tierra, porque Dios moldeó a Adán de la tierra, esa carne que proveniente de la arcilla de la tierra luego se transformó en esta carne que conocemos, contiene deseos engañosos. Y esos deseos engañosos cuando se ponen en práctica, consumen, agotan, secan al hombre, al hombre. Es decir, aunque el hombre se pueda ver muy lleno de vida en su naturaleza exterior, en el interior el hombre está consumido, agotado, seco, arruinado, es decir, viciado como consecuencia de, a lo largo de la vida, por el desgaste que produce el pecado, la práctica del pecado, su naturaleza antigua se va consumiendo y agotando. En consecuencia, como veíamos en la lámina previa, vayamos de nuevo a ella, dice, este texto dice, renovaos, lo primero que dice es que nos debemos despojar del viejo hombre, nos debemos renovar en el espíritu de la mente y nos debemos vestir del nuevo hombre. Veamos cómo se puede interpretar esto a la luz de las palabras que fueron usadas. Entonces, despojarse, el término usado para despojarse es apotítemi, el cual puede ser traducido como dejar a un lado. Se puede entender como deshacerse. En consecuencia, es una decisión de cada persona el hacer esto. Es decir, se debe tomar la decisión personal de arrebatarse a uno mismo de la pasada manera de vivir para tomar una nueva. Esto podríamos tratar de entenderlo poniendo un ejemplo. Es como que alguien fuera por un camino con una maleta y de pronto se sintiera, luego de caminar mucho, sudado, quizás sucio, porque lleva mucho tiempo con esa ropa puesta, y entonces en un lugar del camino se quita esa ropa, la coloca a un lado y saca de su maleta una nueva ropa fresca, limpia, con olor agradable para proseguir su camino. Esta es la idea que nos da despojarse. Debemos tomar el viejo hombre, quitarlo, ponerlo a un lado. Esto conlleva la idea de sopesar nuestras acciones, de pensar en lo que hemos hecho a lo largo de los años, en considerar el daño que hemos causado a otras personas y a Dios mismo primeramente, el daño que hemos causado, pero también el daño que nos hemos causado a nosotros mismos por la práctica de nuestro pecado, porque no queda dañado solamente Dios y las otras personas, también es dañado uno en este proceso del pecado en la vida. Uno debe sentarse y reflexionar sobre esto, considerar todas nuestras acciones, lo que hemos hecho, a quienes hemos agraviado. Primeramente debemos considerar que hemos agraviado a Dios por cuanto hemos violentado su palabra y sus mandamientos. De tal manera entonces que es el propósito de Dios que nosotros tengamos un momento de tranquilidad en nuestra vida, que nos coloquemos a un lado de todas las cosas y meditemos sobre nuestras acciones, sobre lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y considerando esto, si creemos que realmente hemos causado daño, eh, eh, tomar la decisión que tenemos que tomar, que es la de poner este viejo hombre a un lado. Ahora, hay muchas personas que dicen yo no le he hecho daño a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Bueno, si esto llegara a ser así, pues qué bueno que nunca le hemos hecho daño a nadie, pero a quien sí le hemos hecho daño con seguridad es a Dios, porque aún en nuestros malos pensamientos que se quedan en nuestra cabeza y no tienen que ver con los demás, ahí estamos fallando a Dios. Aún en nuestras malas palabras, en nuestro estado de ánimo airado, en las mentiras y aún en las calumnias que podemos hacer contra otros, estamos fallándole a Dios.
Así que todos hemos pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, dice la palabra, hace a Dios mentiroso. Y no es eso el propósito, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que reconocer que de una manera u otra hemos tenido malas acciones, hemos hecho mal, porque todo aquello que no procede de santidad es pecado. Y esto tenemos que considerar. Luego, cuando nosotros tomamos la decisión por poner a un lado nuestra vieja vida, nuestras viejas costumbres, nuestros viejos deseos, tenemos que tomar en cuenta algo. Tenemos que renovarnos. Tenemos que renovarnos. Es decir, no podemos quedarnos solamente despojados, porque seríamos como unas ánimas que caminan desenfrenadamente y sin control por el mundo, sin orientación, sin sentido de nada. Tenemos luego que despojarnos, tenemos que renovarnos, dejar renovarnos internamente. El vocablo usado para renovarse es ananeo, el cual se forma con dos vocablos. Es decir, el primer término es ana, que se puede traducir como de arriba, y neo, que puede ser interpretado como nuevo. En consecuencia, ananeo es una invitación a hacer nuevo algo, teniendo como objetivo el alcanzar un nivel más alto, superior, en cuanto a la conducta que debemos tener en nuestra nueva naturaleza. El término renovarse nos da la idea de que debemos tener un proceder, un procedimiento, una conducta que signifique un nivel más elevado. Y en cuanto decimos un nivel más elevado, quiere decir que los términos en los cuales se produce esa nueva conducta tienen que ser alabados, no solamente, bueno, el objetivo es que Dios alabe nuestra conducta, pero deben ser reconocidos también por los que están alrededor nuestro. Hemos a lo largo de la vida escuchado muchos testimonios de personas que estaban encadenados con algún vicio como el licor, como el cigarrillo, como las drogas, o tenían un proceder violento en sus cosas. Algunos tenían delitos muy graves como violación o asesinato. Sin embargo, le hemos escuchado testificar de que Dios les cambió y los que están alrededor dan testimonio de ese cambio, diciendo que la persona dejó de ser como era antes, que causaba tanto daño. Y si los que están alrededor dan testimonio del buen proceder, estamos seguros de que Dios también lo hará, por cuanto los que están alrededor están siendo testigos de una conducta que no ofende, de una conducta que no agrede, de una conducta que cambió, que mejoró de un estado perverso, en cierta manera, a un estado mucho más benigno. De tal manera que cuando uno se despoja del antiguo hombre, debe estar dispuesto a renovarse. Este renovarse puede significar un aseo personal. Imaginemos el mismo ejemplo que pusimos hace un momento, la persona que iba por el camino, se sintió sudada, se sintió sucia. Bueno, llegó a un lugar donde podía bañarse, se quitó su ropa vieja, se quitó su ropa sucia, la puso a un lado, a un costado del camino. Se duchó, se aseó, se bañó. Esto es el renovarse. Pero luego de esto viene el vestirse. Hay que vestirse de una nueva criatura, de una nueva creación. El término enduo. El término enduo se puede interpretar como vestirse o ser revestido, con el sentido de meterse dentro de esa vestidura y quedar sumergido dentro de ella, ¿no? La invitación es a colocarse como pieza de vestidura que muestre la apariencia externa del nuevo hombre, pero sabemos pues que no es exclusivamente una piel o un traje, sino es una actitud de vida. Es decir, después que nos vestimos, entonces vamos a andar en la vida con esa nueva vestidura que es la del nuevo hombre. Ahora veamos cómo se puede entender esto. En Juan capítulo 13 encontramos este momento en el que el Señor está conversando con Nicodemo. Dice la palabra de Dios así. Respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios.
Comenzamos al principio de esta charla sobre las dos generaciones sobre la tierra, pero también comentamos de cómo Dios exige que haya una nueva creación. Y en el principio de su ministerio, el Señor se encuentra con Nicodemo y lo que va a hacer al hablar con Nicodemo es precisamente hablarle del nuevo nacimiento. Le dice el Señor que si no nace de arriba, no podrá ver el reino de Dios. El término griego utilizado acá para nacer de nuevo es anotem. Claro, estoy colocando esto acá porque la mayoría de nuestras Biblias dicen nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es importante esto, porque así como esa palabra anoten significa nuevo, también significa de arriba. Se podría escribir de las dos maneras. Es decir, aquel que no nace de arriba o aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O al mismo tiempo podríamos interpretar que nacer de nuevo significa nacer de arriba. En consecuencia, lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es, para entrar en el reino de Dios es necesario una nueva creación, una nueva creación. No es suficiente con ser judío y mucho menos alcanza con ser gentil. Es decir, para entrar en el reino de Dios, como ya vimos al comienzo de este estudio, no sirve con ser judío, no sirve con ser gentil, lo único que sirve es que hay una nueva creación, una nueva criatura. El Señor le está diciendo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, la palabra orao puede ser interpretada como ver, percibir, atender e inclusive entender. A menudo tiene un significado metafórico, por ejemplo, ver espiritualmente, o sea, percibir con una percepción espiritual interna. Entonces, lo que está diciendo acá el Señor es que si uno no ha nacido de arriba, uno no puede percibir, uno no puede entender, uno no puede apreciar el reino de Dios. El reino de Dios. Por eso ha habido tanta confusión con relación al reino de Dios y cómo el Señor tuvo que hacer algunas aclaratorias a quienes le preguntaban. El reino de Dios no se puede percibir según el viejo hombre creado de acuerdo a la naturaleza conocida. El hombre natural, el hombre de este mundo, no entiende, no percibe, no capta el reino de Dios. Solamente lo pueden captar aquellos que han nacido de arriba, aquellos que han nacido de nuevo. Así pues, muchas veces el Señor tuvo que hacer algunas aclaratorias cuando estaba con la gente que estaban alrededor de Él, porque el Señor era el reino en la tierra en ese momento. Así empezó su ministerio. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, que es el reino de Dios, porque el reino de Dios es el de la naturaleza celestial, se ha acercado. Decía, ¿por qué se ha acercado? Porque el mismo Dios descendió en medio nuestro y habitó en medio nuestro en la persona del Verbo, que es su Hijo. Ya el reino de Dios no estaba lejano, ya el reino de Dios no estaba alejado. Ahora el reino de Dios había venido a la tierra, donde habitaba la línea generacional santa, que es la línea de Set, y donde luego habría de habitar la nueva generación creada a partir del Hijo, el Señor Yeshua. Entonces, aquel que no ha nacido de arriba no puede entender, percibir, comprender espiritualmente el reino de Dios. En la misma conversación, un poco más adelante, le dice el Señor a Nicodemo, de cierto, o sea, amén, amén, te digo. Esto quiere decir que cuando hay dos veces de cierto o cuando hay dos veces amén es porque el cumplimiento es seguro y firme. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora vamos a empezar a ver acá. Dos nuevas generaciones. Ya no son tres ni cuatro. Dos nuevas generaciones.
una la de la tierra y otra la de los cielos. Entendamos esto, hasta hace poco estábamos hablando de dos generaciones en la tierra, una la de Adán, otra la de Caín. Pero luego, poco más adelante, entramos a conversar sobre la nueva generación, que era aquella nacida por la fe en el ungido. Es la descendencia, es el linaje del Señor Yeshua que pudo hacerse realidad una vez que Él resucitó de los muertos. Todos los que creen en Él forman parte de la nueva generación. Entonces podríamos hablar de un linaje de la tierra, el primero, que es el de Adán, ¿verdad? Que aunque fue hecho a semejanza e imagen de Dios, pero sin embargo él tenía Neshama, porque cuando Dios sopló aliento en su nariz, sopló Neshama, que es aliento de vida, pero que es alma, que es psique y que va a la muerte. Ahora, en la nueva generación Dios sopla Ruach, o sea, espíritu, que aunque es aliento de vida, pero es vida eterna, es para siempre. Entonces dice el Señor a Nicodemo, el que no nace del agua, que es el lavamiento que viene por el bautismo, y del Espíritu, que es el lavamiento interno por medio del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, primeramente hay un lavamiento en el agua que es para testimonio de los hombres y de los ángeles y de todos, de que ha tomado la decisión por Dios Todopoderoso. Esto para poder establecer la diferencia entre los que son del linaje de Caín, que nunca han de creer, pero que siendo de la mezcla tiene un mayor porcentaje de naturaleza divina, de naturaleza especial, que es la naturaleza de Adán, y por ello toma su decisión por el Señor. Primero entonces el lavamiento en el agua para testimonio de todos de que ha habido una decisión por Dios. Pero luego tiene que venir el lavamiento interno por medio del Espíritu, que es la palabra, porque la palabra es Espíritu, el lavamiento interno. Recordemos lo anterior. Primero es el despojo. Nos despojamos del viejo hombre. Tomamos la decisión de no seguir siendo como era el viejo hombre. Luego viene la renovación, que es el lavamiento. Y luego viene el vestirse, que es el andar en actitud correcta y apropiada como quien es hijo de Dios. Entonces, dice, el Señor le dijo a Nicodemo, el que no haya sido lavado de esta manera no puede entrar. Recordemos, el anterior era no podía ver, no podía percibir ni podía entender, aquel que no nacía de arriba. Pero ahora, para poder entrar hay que ser lavado en el agua y luego lavado en el Espíritu, es decir, limpiado internamente. Primero limpiado externamente, ahora limpiado internamente por medio del Espíritu. Y esto es precisamente ahí es donde comienza la nueva actitud, cuando el Espíritu Santo comienza a limpiarnos. Quiere decir entonces que el que ofendía ya no ofende más, el que mentía ya no lo hace nuevamente, el que murmuraba ya no murmura, el que fornicaba ya no lo hace, el que adulteraba ya no adultera más. ¿Por qué? Porque el viejo hombre fue quedando atrás y el nuevo hombre está surgiendo. Esta es la nueva creación. La nueva creación es aquella que viene por medio del Espíritu. Por ello es tan importante la obra de la resurrección, porque cuando el Señor resucitó y un poco antes de partir a los cielos, a la presencia del Padre, Él le dio instrucciones a los discípulos de que se quedaran en tal lugar, porque allí serían revestidos de poder. Pero luego, un poco antes de partir, Él le dijo a los discípulos que todo aquel que le amaba a Él cumplía sus mandamientos. Y dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Esta es la nueva creación, la creación de arriba, la creación aprobada, el nuevo linaje, aquel que es nacido en el Espíritu. Entonces, la carta a los Gálatas nos dice en el capítulo 5, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces veamos, ¿cómo debe ser entonces la nueva criatura? Pues debe ser aquella que ha sido nacida del Espíritu. El apóstol Pedro en la primera carta escribió este texto tan interesante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Veamos qué nos está diciendo acá Pedro. Podemos ir de atrás para adelante para poder explicarlo mejor. Pedro dice que el nuevo nacimiento, es decir, la nueva creación, se produce no de simiente, es decir, no de semen, no de acto sexual, que es corruptible, sino de un acto que es incorruptible. La simiente es incorruptible. En este caso, esa simiente que produce la nueva creación es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, asegura Pedro, vive y permanece para siempre. Ahora, todos los que han sido renacidos por medio de la palabra de Dios, dice, han sido hechos así mediante el Espíritu. Y la razón de esto es para que haya en nosotros el amor fraternal, el afecto fraternal, el poder amarse unos a otros entrañablemente. La nueva naturaleza, la naturaleza del que ha renacido, es una naturaleza del que es capaz de amar, pero no como nos ha enseñado el mundo a amar. Que recordemos que la naturaleza viciada es aquella que viene por los deseos engañosos y el mundo ha sido llenado con una forma de amor engañosa. La relación que hay entre un hombre y una mujer no es amor. Eso no es amor. El amor queda definido de una sola forma y es Dios. Dios es amor. Dios es amor. De manera que definir el amor es definir a Dios. En consecuencia, la relación entre un hombre y una mujer no es amor porque eso no es Dios. Ahora, solamente podría ser amor cuando el hombre da la vida por su esposa o cuando la esposa da la vida por su esposo. Cuando ambos se niegan a sí mismos por el bien del otro, allí están amando. Pero cuando hay caricias, cuando hay manifestación de sentimientos, eso no es amor. La única manera de definir el amor es la obra del Señor Yeshua en la cruz, quien sufrió horrores con una muerte cruenta, es decir, sangrienta, por amor a nosotros. Por nosotros murió Él así, porque nos amó, porque nos ama y porque nos amará. El Señor Yeshua dio su vida por nosotros. Así que la única definición de amor es el morir por los demás, es decir, negarse a uno mismo para que el otro esté bien. Eso es amor. Entonces dice Pedro acá, que la palabra de Dios nos ha concebido, nos ha engendrado, ¿ah?, para que seamos capaces de amar los unos a los otros. De manera que el amor de una madre por un hijo será amor cuando la madre dé la vida por su hijo. El amor del hijo por la madre será amor cuando el hijo dé la vida por su madre. Ahora, este texto de Pedro tan importante dice que el Espíritu ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, nuestras almas se van purificando cuando obedecemos la verdad. Y esta obra la hace el Espíritu Santo. La nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo creyente, la naturaleza del nuevo hombre, es aquella que obedece la verdad. Y esto es hecho por el Espíritu.
En consecuencia, si un nuevo creyente, una nueva creación, un nuevo ser, tiene que tener las obras del Espíritu en sí mismo. Es decir, él debe hacer las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Son estas, veamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 elementos importantísimos. Veamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si la nueva creación tiene, cuando se ha revestido, tiene este comportamiento, no hay ninguna manera de que haya una acusación por desobedecer los mandamientos de Dios. Es decir, contra tales cosas no hay ley. No se puede aplicar la ley porque está procediendo conforme a un nivel de vida superior, tal cual como nos decía el término que vimos hace unos instantes. Un nivel de vida superior, un nivel de vida más arriba, un nivel de vida más elevado, un estado de conducta apropiado y aprobado por Dios. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Veamos. Amor. Vamos a analizar lo que significa cada una de estas palabras. Dice afecto o benevolencia. Es decir, benevolencia es el actuar para bien del otro. Actuar para que el otro esté bien, aunque yo esté mal. Aunque yo quede perjudicado, el otro estará bien. Pero veamos, si ambos tienen el mismo estado de amor, entonces yo me negaré a mí para que él esté bien, pero él se negará a sí mismo para que yo esté bien. Y el resultado de todo esto es que ambos estaremos bien. Cuando la esposa ama a su esposo o el esposo ama a la esposa, ambos en amor buscan que el otro esté bien. De esa manera los dos están bien. La madre al hijo, el hijo a la madre. Ambos buscan que el otro esté bien. Entonces ambos estarán bien. Ese es amor según el Espíritu. Así debemos actuar, buscando siempre que el otro esté bien. El gozo es la alegría y el deleite calmo. Alegría, gozo, gozoso. Es un estado de permanente satisfacción en el Espíritu. El Espíritu nunca nos lleva a tristeza, nunca nos lleva a dolor o a sufrimiento. Eso no es obra del Espíritu. El Espíritu siempre nos llevará a mantenernos en gozo, en alegría, en un estado gozoso permanentemente. Es cuando se ríe aún en medio de los sufrimientos. Es cuando se muestra mayor madurez en el comportamiento. No hay estados de angustia, no hay estados de desesperación ni de pánico, porque el Espíritu tiene el control. De tal manera que debe haber gozo, alegría, deleite, un deleite calmo. Luego paz. Paz es un estado que va en paralelo con el anterior. ¿Verdad? La paz es producto de estar, de que los pensamientos, de que las acciones están en el orden correcto, porque no hemos generado un estado de desequilibrio en nuestro alrededor. Cuando generamos un estado de desequilibrio porque causamos molestia en otros, porque causamos ira en otros, ya no tenemos paz, porque entonces lo que viene es el temor, es el miedo, es la angustia. No obstante esto, si hemos causado ese estado en otros, debemos procurar que haya, que se solucionen esos problemas para que vuelva entonces
aquel estado que es producto del gozo, porque una persona que está en angustia o en sufrimiento ni tiene paz ni tiene gozo. Por eso el gozo y la paz andan juntos. Si hay paz, hay gozo. Y si hay gozo, debe haber paz. Por eso nuestras acciones deben ser para no generar situaciones de conflicto alrededor nuestro. Por eso dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos, especialmente los de la familia de la fe. Luego está la paciencia, y esta es una de las virtudes más importantes, sobre todo en los tiempos que se nos vienen encima tan difíciles, cuando el mundo, cuando los descendientes de Caín desatarán la maldad en el mundo. La paciencia es importante. El capítulo 14 de Apocalipsis dice que aquellos que no se dejen marcar, aquellos que resistan ese momento, serán personas pacientes. También digo el Señor, con la paciencia ganaréis vuestras almas. Debemos ser pacientes. Y ser paciente tiene mucha relación con tener paz. Aún en medio de las dificultades, el que tiene paz puede ser paciente. Puede saber esperar. Puede tener coraje para enfrentar lo que tenga enfrente por medio de la paciencia. El Señor dice que en los tiempos finales muchos apostatarán de la fe, por temor, por miedo. Si vivimos en el Espíritu debemos ser valientes. Y la paciencia es requerida para poder ser aprobado, para que nuestra fe sea aprobada. Luego viene benignidad. Es una excelencia moral, dice, en carácter o presencia. La benignidad va asociada con la bondad y con el carácter bueno. La benignidad es aquel que procura siempre el bien de los demás. El bondadoso es aquel que está permanentemente en actitud servil, en actitud de siervo, en actitud de ayuda permanente. La persona bondadosa difícilmente se llena de ira. La benignidad va asociada con la paciencia. Los pacientes son generalmente personas benignas, personas que procuran el bien de los demás. Este es un fruto muy importante del Espíritu, la benignidad. Somos benignos cuando procuramos que otro coma, cuando procuramos que otro tenga ropa adecuada o que tenga un lugar donde dormir. Somos benignos cuando dejamos que el otro gane, aunque uno crea que tiene derecho a la victoria. Bondad es una virtud, la bondad es una virtud. Ser bondadoso es tener un carácter benigno, es procurar el bien de los demás, es procurar que otro tenga éxito. Luego viene la fe. Todos hemos, de alguna manera, oído hablar acerca de la fe. Es la persuasión, es ser persuadido sobre algo y tener absoluta creencia en ese algo del cual hemos sido persuadidos. Todos nosotros hemos sido persuadidos de que el Señor murió y resucitó y de que nos ha prometido de que nos resucitará con Él. Esto es fe, porque no queremos ser quedados en esta tierra, no queremos ser dejados en esta tierra, porque el que sea dejado en esta tierra será destruido junto con la tierra. Queremos ser resucitados para estar con Él eternamente y ser salvados de esta situación que se viene sobre el mundo. Bueno, la fe nuestra nos dice que el Señor murió y resucitó y que nos resucitará con Él en el día postrero. Y esa es nuestra fe, creemos en eso, hemos sido persuadidos de esto. Y hemos entendido que esto es así. Y lo hemos aceptado así. Esa es nuestra verdad y la creemos. Así que tenemos fe. Este también es una obra del Espíritu. Luego tenemos mansedumbre. Mansedumbre. Recordemos que una vez que el Señor se definió, dijo que Él era manso y humilde. Y la palabra tiene promesa para los mansos heredarán la tierra, dice. Es un carácter de dulzura,
de apacibilidad, de humildad. El manso es humilde y el humilde es manso. Y no confundamos la humildad con la pobreza. No es humilde el pobre. Hay pobres muy soberbios y hay ricos que son humildes. El ser humilde es un carácter, es una forma de conducta, de proceder. El manso, el manso es aquel que no practica la violencia, que se opone a la violencia, que está lejos de la violencia, que busca la paz, que busca la reconciliación, que busca el entendimiento, la comprensión, el andar en bien con todos. Ese es un fruto del carácter del espíritu. Y de último tenemos la templanza. La templanza es el dominio propio, es decir, ese don de continencia o la capacidad de decir que no a lo indebido. Quizás sea esta la característica más valiente de todas, porque es aquí donde comenzamos a hacer morir las obras de la carne, con la templanza, con el dominio propio. Es aquí donde podemos tomar la decisión de despojarnos del viejo hombre para ser revestidos del nuevo. Se requiere carácter y firmeza de carácter, pero el Espíritu nos ayuda en esta situación. Así pues que esta es la característica del nuevo hombre, del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquel que se produce por la presencia del Espíritu que nos llena del amor. Lo que señala o marca el nuevo nacimiento es el poder amar. Ahora recordemos que el nuevo nacimiento se produce con la palabra de Dios. ¿Tú quieres nacer de nuevo? Medítalo, porque si no naces de nuevo, ni verás ni entrarás en el reino de Dios. Así lo dijo el Señor, es necesario nacer de nuevo. ¿Quieres nacer de nuevo? El Señor nos da la oportunidad por medio del Hijo. Lo primero que tenemos que hacer es creer que el Hijo es el enviado de Dios, que el Hijo es el Salvador, porque viene a salvarnos de la ira de Dios que se ha de desatar en el mundo. Por medio de él, Dios ha dado perdón a la humanidad, a todo el que quiera, porque toda la humanidad está contenida en él. Aún los hijos de Caín, porque todo fue creado en él, todo fue creado en él, principados, potestades. Pero ellos no accederán, los hijos de Caín no, porque son hijos del diablo. Y el diablo es enemigo de Dios y enemigo de Yeshua, es un anticristo. Así que ellos no entrarán. Pero todo aquel que no sea descendiente directo de Caín puede optar a la salvación que Dios da por medio del Hijo. Entonces, una vez que tú le pides perdón a Dios, una vez que tú decides obedecer a Dios, Dios te da de su Santo Espíritu. Y cuando te da de su Santo Espíritu, has nacido de nuevo. Te llenas de la palabra de Dios por medio de la lectura. Y la palabra es espíritu. Y el espíritu es la palabra. De manera que se produce la nueva creación por medio de la palabra que permanece para siempre y no se corrompe como la otra creación, la creación de este mundo. La nueva creación no tiene nada que ver con este mundo, es de arriba. Por ello te invito entonces a nacer de nuevo para que seas recibido en el reino de los cielos. Dios te bendiga.